capítulo 8, el verso 1. Dígale a su hermano que está al lado, dígale, no me distraiga. No me distraiga. Dígale a su hermano que está al lado, no me distraiga. No me ponga conversa, hermano, no me distraiga, porque vamos a oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. Romanos el capítulo 8, el verso 1. Un solo texto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a volverlo a repetir. Ahora pues, ninguna condenación hay. Dígale a su hermano que está al lado, dígale, ninguna condenación hay. Y vuélvale a decir, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Elevemos una oración a Dios en esta tarde, para que Dios obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos queremos que Dios obre de una manera especial? A través de su palabra Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Así que abrámosle el corazón a Dios, abrámosle el corazón a su palabra en esta tarde, para que Él obre de una manera especial. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Obra, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida de los amigos que nos acompañan en esta tarde. Para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, en esta hora te pedimos una vez más que obres de una manera especial, como solamente tú lo sabes hacer a través de tu palabra. Obra en cada necesidad, obra en cada situación, Señor. Oh Señor, si hay alguien que necesite ser liberado en esta tarde, Señor, para ti no hay nada imposible. Tú puedes obrar como solamente tú lo sabes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hora. Y el título de esta enseñanza en esta tarde es: en Cristo no seremos castigados. Ese es el título de esta enseñanza. En Cristo no seremos castigados. Para empezar en esta tarde, pues vamos a recordar esa oración que el Señor Jesucristo hizo por los discípulos, por los suyos. Esa oración que se encuentra allá en San Juan, el capítulo 17, del verso 9 en adelante, que dice de la siguiente manera: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire cómo dice el verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Sino que los guardes del mal. Tenga bien en cuenta esa palabra: sino que los guardes del mal. Mire, hermano, mientras estemos en este mundo, porque no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? En el mundo tendréis aflicción. O sea, vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos. Es más, vamos a tener una guerra, una batalla espiritual. Cada día usted y yo tenemos una guerra. Cada día usted y yo tenemos una batalla, una guerra espiritual entre el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior
quiere vivir según la carne. El hombre exterior quiere vivir conforme a los deseos de este mundo, satisfaciendo los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de su corazón. Así quiere vivir el hombre exterior. Pero el hombre interior, el hombre espiritual, quiere vivir según Dios, quiere vivir para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que usted y yo en esta tarde nos hemos esforzado para estar en este lugar, porque ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Queremos vivir para Él. Gloria al Señor Jesús. Dígale a su hermano, yo no sé usted, pero yo quiero agradar a Dios. Dígale a su hermano que está al lado, dígale, yo no sé usted, pero yo quiero vivir para Él. Quiero esforzarme cada día a hacer su voluntad. Así que tenemos una guerra, tenemos una batalla. Por eso la necesidad cada día de buscar a Dios. Por eso la necesidad cada día de buscar la llenura del Espíritu Santo, gloria al Señor, y dejarnos guiar por Él y dejarnos guiar por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, hermanos, si cada uno de nosotros cada día tomamos esa decisión de esforzarnos, porque esto cada día demanda un esfuerzo. Si usted y yo queremos crecer espiritualmente, cada día nos demanda un esfuerzo en buscar la presencia del Señor Jesucristo, en buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero ese esfuerzo traerá recompensas a nuestra vida espiritual. Ese esfuerzo traerá una recompensa, y una de esas recompensas que traerá ese esfuerzo en buscar la presencia de Dios es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Otra versión dice, no seremos castigados. No seremos castigados todos aquellos que estemos en Cristo Jesús, aquellos que le hemos recibido a Él por la fe, aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Él, obedecer su palabra y cada día andar como Él lo manda. No seremos castigados todos aquellos que estemos en Cristo Jesús. Mire, el mundo hoy en día anda con temor. Y algo que está sucediendo hoy en día es una enfermedad que anda rondando por ahí por todo el mundo. Una enfermedad que la han llamado el ébola. Usted ya lo ha oído, ¿cierto? Y muchos están preocupados, mucha gente está asustada. Pero el pueblo de Dios, o nosotros, sabemos que estos son juicios de Dios para el ser humano. ¿Por qué Dios está enviando estos juicios? Por el pecado del ser humano, por el pecado del hombre, porque el ser humano se ha olvidado de Dios. El ser humano se ha olvidado de Dios. Que el ser humano o el hombre estuviera dispuesto para agradar a Dios, para hacer su voluntad, este lugar nos quedaría pequeño. Nos quedaría pequeño. Pero mire la cantidad de gente o bancas que hay vacías, o puestos que hay vacíos, porque la gente hoy se ha olvidado de Dios, se ha olvidado del Todopoderoso. Pero qué bueno que usted y yo estamos en esta hora en agradecimiento, dándole la gloria a Él, porque Él se merece la honra y la gloria, gloria al Señor. Y hemos tomado esa decisión de venir, de esforzarnos en esta tarde, en este lugar, porque queremos crecer, queremos mejorar y queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Vuelva y dígale a su hermano, yo me he esforzado hoy porque quiero agradar a Dios. Amén. Mire, hermano o amigo, vivir en pecado trae sus consecuencias. Vivir en pecado nos separa de Dios. Vivir en pecado nos aleja de Él. Nos aleja de Él. El pecado pone una pared en medio
del ser humano que practica el pecado y de Dios. Una distancia, un abismo. Por eso Romanos el capítulo 6, el verso 23, lo dice muy claro. Romanos el capítulo 6, el verso 23. Ahí está en el proyector para que usted lo puede leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que practica el pecado va a tener una paga. Así como cuando usted trabaja y se esfuerza por trabajar, usted trabaja porque quiere recibir un salario. O trabajamos porque queremos recibir un salario, una paga. Al final del día nos vamos contentos porque ya tenemos ese día ganado, lo tenemos en nuestro bolsillo, ya nos pertenece. Asimismo, el que practica el pecado tiene una paga, y la Biblia lo dice muy claramente, más porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. O sea, nos está hablando de la segunda muerte, de la condenación eterna, la separación del ser humano con Dios por toda una eternidad. Esa es la segunda muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios para todos aquellos que hacen su voluntad es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, por eso es mejor obedecer a Dios, obedecer su palabra, porque Él paga bien. El regalo que tiene Él para los que obedecen su palabra, para los que hacen su voluntad, es vida eterna por toda la eternidad. Mire, ahorita orábamos por los hermanos y Dios en su misericordia nos da la oportunidad de vivir un año más. Pero cada año que nos da más, este cuerpo exterior pues se va envejeciendo, ¿no? Se va envejeciendo. Pero el de adentro, el de interior, se va renovando día a día. Amén. Ese es el que se va renovando. Y ese es el que va a vivir por toda la eternidad. Ese es el que usted y yo debemos de alimentar. Ese es el que usted y yo debemos de llenar con el Espíritu Santo. Colosenses el capítulo 3, el verso 25, dice de la siguiente manera. Colosenses el capítulo 3, el verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, el que hace el mal pagará por el mal que ha hecho, porque Dios no hace acepción de personas. Ezequiel el capítulo 18, el verso 4, un texto muy conocido por todos. Ezequiel el capítulo 18, el verso 4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que todas las almas le pertenecen a Él, porque todos somos creación de Él. Todos le pertenecemos a Él, desde el más joven hasta el más anciano. Y ahora 8 días decíamos que toda la creación goza de la misericordia de Dios. Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. El verano nos lo disfrutamos todos, justos e injustos. Ahora estamos disfrutando del otoño, justos e injustos. Y si Dios nos da la oportunidad, pues también vamos a disfrutar del frío, vamos a disfrutar de la nieve. Amén, porque esa es la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios está llena toda la tierra. Todo ser humano, desde el hombre hasta la bestia, goza de la misericordia de Dios.
Pero un día habrá una separación de lo uno y de lo otro. Así como cuando usted va al supermercado y empieza a escoger los tomates, empieza a escoger los bananos, usted no se lleva los tomates malos para la casa. Usted escoge los mejores tomates y los malos los deja ahí para que otro se los lleve. Asimismo, Dios va a hacer una separación entre el justo y el injusto, entre el justo y el impío. Ezequiel el capítulo 18, el verso 20 lo dice: el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y hay una pregunta en el verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Mire que hay una separación. El hombre que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestras obras, por nuestros hechos que hayamos hecho aquí en la tierra. Y esa pregunta que dice el Señor: ¿quiero yo la muerte del pecador? No, el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que el hombre se arrepienta, gloria al Señor, se arrepienta, se aparte de sus caminos. Dios no quiere la muerte del pecador, del que vive practicando el pecado, sino que se aparte de sus caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, se hace sus propios caminos para llegar al reino de los cielos, según el ser humano. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero la Biblia dice que su fin son caminos de muerte. Hay un solo camino que nos lleva al reino de los cielos, y ese camino se llama Jesucristo. Él lo dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino. Y ese arrepentimiento, recordemos que fue el mensaje que el Señor Jesucristo anunció cuando vino a esta tierra hace 2000 años atrás. ¿Qué fue lo que Él dijo? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y ese fue el mensaje que anunció nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro lo anunció en su primer mensaje, lleno del Espíritu Santo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, él anunció ese mensaje allá en Hechos, el capítulo 2, el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oírlo, aquellas personas que lo estaban escuchando se sintieron compungidos, se sintieron culpables de lo que habían hecho, y le dijeron a Pedro y a los demás hermanos: ¿qué haremos? ¿Qué haremos por este mal que hemos hecho? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ese fue el mensaje que anunció el apóstol Pedro, un mensaje de arrepentimiento, gloria al Señor, el mismo mensaje que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que hay una invitación
de parte del Señor ¿a qué? Hay una invitación de parte del Señor al arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento Dios le está diciendo al hombre, al ser humano: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire la oportunidad que Dios le está dando al hombre. Ahora en Hechos el capítulo 17, el verso 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos el capítulo 17, el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mire, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hace 2000 años el Señor Jesucristo vino a salvar a la humanidad y entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Por eso Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire la expresión que dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, amó Dios tanto al ser humano que se entregó en la cruz del Calvario. Y allí hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo clavado en aquella cruz? A pesar de lo que le habían hecho, cómo habían rasgado su cuerpo, a pesar de que se habían burlado de él, que lo habían coronado con una corona de espinas, que cuando pidió agua, en vez de agua le dieron vinagre, cómo lo escarnecían allí aquellos hombres al pie de aquella cruz. Pero en su grande amor, en su grande misericordia, él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermano, el amor de Dios es grande, y el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Él vino para salvar a la humanidad hace 2000 años, pero él ascendió al cielo, y cuando los discípulos estaban allí parados viendo al Señor, viéndolo ascender al cielo, se presentaron unos varones y le dijeron, unos ángeles, y le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, asimismo volverá a venir. O sea, nos está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a poner sus pies en el monte de los olivos, cuando dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Pero ya no vendrá a juzgar al mundo, ya no vendrá a salvar al ser humano, ya vendrá es a juzgar al mundo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso es que tenemos que prepararnos para ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hechos el capítulo 13, el verso 19. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, el llamado del Señor Jesucristo en esta tarde es al arrepentimiento. Al arrepentimiento. A separarnos
del pecado, a separarnos de esa vana manera de vivir. Ya muchos de nosotros tomamos esa decisión, pero yo no sé si usted ha tomado la decisión de servirle al Señor, de agradar al Señor Jesús y de obedecer su palabra. Mira, hermano o amigo, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Él nos hace una nueva criatura. Y es de la única manera que usted y yo podemos agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede agradar a Dios si no ha nacido de nuevo. Y tenemos el ejemplo de Nicodemo. San Juan el capítulo 3, el verso 1. Dice la palabra de Dios: San Juan el capítulo 3, el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, este hombre Nicodemo era un maestro de Israel, un principal entre los judíos. Era un hombre bien importante. Y cuando uno tiene un maestro en medio o presente, déjeme decirle algo, uno quiere escucharlo, uno quiere aprender de él. Esta semana en el ayuno, pues hay una parte en la noche que la llamamos la tertulia. Y los que quieren aprender, pues se reúnen ahí en el corredor y empiezan los pastores a hacer preguntas, y hay pastores que tienen más conocimiento y ellos responden. Y me encanta escucharme. Llegué a acostarme hasta la 1 de la mañana escuchando a los hermanos hablar, porque quiero aprender. Quiero cada día llenarme de más conocimiento. No importa el trasnocho, no importa lo que tenga que pasar, pero qué bueno es escuchar a los maestros, a los que saben, ¿cierto? Y la Biblia dice que este hombre era un maestro de Israel, un principal entre los judíos, un hombre bien importante, pero no sabía lo que Dios le estaba hablando. O sea, el hombre no conocía esta nueva palabra, el hombre no conocía este evangelio que Dios había traído. Él tenía mucho conocimiento de la ley, pero la salvación no es un asunto de conocimiento ni de madurez terrenal. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Porque, amén. Y cuando Dios habla de que hay que nacer de nuevo, Jesús habla de que hay que nacer de nuevo, no está hablando de un nacimiento biológico, porque eso era lo que pensaba Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso era lo que pensaba Nicodemo. Pero el Señor no estaba hablando o no se refería a un nacimiento biológico. Él estaba hablando de un nacimiento espiritual. Eso era de lo que se refería el Señor Jesús. Se estaba refiriendo o estaba hablando de un nacimiento espiritual realizado a través del poder renovador y transformador del Espíritu Santo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Convencer al hombre de pecado. Convencer al hombre de su pecado. Mostrarle al hombre
la condición en la que se encuentra en la presencia de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y esto lo hace Dios a través de su palabra. Porque el hombre siempre quiere justificarse a sí mismo. El hombre siempre dice: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, pues va a condenar a la humanidad? O sea, el hombre se viste con su propia justicia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Así son nuestras justicias, como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cuando pecaron se dieron cuenta inmediatamente que estaban desnudos. Y cuando ellos se vieron desnudos, sintieron vergüenza, porque eso es lo que produce el pecado. Cuando una persona practica el pecado, lo primero que le da es vergüenza. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Sintieron vergüenza porque se vieron desnudos y se cosieron ellos mismos sus propios delantales, se cosieron ellos mismos sus propios vestidos con hojas de higuera. Pero esa vestimenta no era una vestimenta apropiada delante de Dios. Entonces Dios descendió y vino y les hizo unas túnicas de pieles, unas túnicas duraderas, gloria al Señor Jesús, una vestimenta apropiada, agradable ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Nos muestra la condición en la que nosotros nos encontramos delante de Dios. Y cuando cada uno de nosotros nos dimos cuenta, aquellos que hemos creído en el Evangelio, que hemos tomado esa decisión o tomamos esa decisión de arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo, y Dios nos ha llenado con el poder de su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos mostró esa condición a nosotros, entonces nosotros tomamos esa decisión de vestirnos con ese vestido de justicia, porque es el único vestido que nos acerca a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede agradar a Dios si no ha nacido de nuevo. Romanos el capítulo 8, el verso 5 dice, Romanos el capítulo 8, el verso 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire lo que dice el verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? No pueden agradar a Dios. Hay una clase de animales que son anfibios, yo lo he dicho aquí ya. Son animales que tienen una doble vida, como lo es el sapo, la serpiente y muchos animales más que pueden vivir en el agua y también pueden vivir en la tierra. O sea, tienen una doble vida. Pueden respirar debajo del agua y pueden respirar también al aire libre. Estos animales no son útiles al ser humano. Y déjeme decirle, así hay creyentes o cristianos que dicen ser cristianos como estos animalitos anfibios o cristianos anfibios, que se sienten bien cuando vienen aquí al templo, disfrutan de las alabanzas, disfrutan de la palabra de Dios, o sea, se sienten bien en medio nuestro, pero también se sienten bien en el mundo. Tienen un pie aquí en la congregación
y tienen otro pie en el mundo. O sea, creyentes anfibios. Y esta clase de creyentes no pueden agradar a Dios. Porque los que viven según la carne, lo dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. Ahí está en el proyector, léalo usted mismo. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, yo no quiero ser amigo del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria al Señor Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesús en esta tarde. Romanos el capítulo 8, el verso 9 sigue diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, hermanos, si usted y yo miramos allá en el Antiguo Testamento, si Dios guardó a su pueblo Israel, no nos va a guardar a nosotros que somos sus hijos. No nos va a guardar a nosotros que somos sus hijos. Que Él pagó un precio tan alto por nosotros. Derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Hermanos, si Él cuidó de su pueblo Israel, Él también va a cuidar de nosotros. Porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. Segunda de Reyes, el capítulo 6, el verso 8. Allí hay una historia. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allá. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, él estaba asustado, estaba preocupado, porque todo lo que él tramaba contra el pueblo de Israel, cuando iba a llevarlo a cabo, ya el pueblo de Israel lo sabía. Y él entonces dice: ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? Llamó a sus siervos. Y por allí se levanta uno y dice: no, Señor, no es que ninguno de nosotros estamos con el rey de Israel, sino que el rey de Israel tiene un siervo, que él le declara todo lo que usted hace o habla allá en la cámara, en lo secreto. Aquel hombre se lo declara al rey de Israel. Y entonces le dijo: ¿y dónde están? Dime dónde está para enviar por él. Y el verso 14 dice, verso 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche
y sitiaron la ciudad de Dotán, donde se encontraba Eliseo. Y el verso 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Cuando el siervo de Eliseo se levantó en la mañana y ve sitiada la ciudad, que no había manera de salir, que estaban en peligro, él volvió a Eliseo y le dijo: Señor, ¿qué haremos? Estamos en peligro. Pero le dice Eliseo en el verso 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de juego alrededor de Eliseo. Hermano, Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Si Él cuidó a Eliseo, si Él cuidó al pueblo de Israel, hermano, no va a cuidar de nosotros en este tiempo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y nosotros somos hijos de Dios. A usted, cuando, como padre de familia, cuando le hacen algo a su hijo, usted sale en defensa de su hijo. A ver qué fue lo que pasó, a ver qué fue lo que le hicieron. Y nosotros somos hijos de Dios. Y cuando alguien nos hace algo, Él sale a nuestra defensa. Por eso Pablo, él pensaba que estaba persiguiendo a cualquiera por ahí. A cualquiera parecido por ahí. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vino el Señor en defensa de los suyos. Hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso seámosle fiel a Dios. Esforcémonos cada día a hacer su voluntad. A pesar de las circunstancias adversas que lleguen a nuestra vida, seámosle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, vamos a leer este Salmo 92, el capítulo 12. Salmo 92, el capítulo 12. Dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. O sea, Dios está comparando a su pueblo o al justo como una palmera, con esta planta, con este árbol, una palmera o un cedro de Líbano. Algunas características de estos árboles. Y me puse a investigar y me di cuenta que ambos árboles alcanzan importantes alturas, que llegan a crecer. Por allá leía, uno decía que llega a crecer hasta, una palma puede llegar a crecer hasta 60 metros de altura. O llegan a crecer hasta 40 metros de altura. Bueno, yo me quedé con la 40 metros de altura. Hay que seguir investigando más. O sea que crecen bastante, ¿no? O sea, esa es una característica de estos dos árboles importantes.
alcanzan importantes alturas. Sus raíces son profundas, ambos árboles, la palmera y el cedro. Investigando me di cuenta que la palmera pues es muy común en los desiertos. Y en los desiertos no hay agua, solo hay arena. Y ella pues de arena no se puede alimentar. Por eso sus raíces empiezan a profundizarse en busca de ese precioso tesoro que es el agua. Y pueden sus raíces llegar a profundizarse en hasta 300 metros en busca de agua. O sea, esa es una característica de esta palmera. Otra característica de estos árboles: se mantienen firmes en medio de fuertes vientos. Estas palmeras que también están por ahí al lado de las costas, como a veces los vientos fuertes dan contra estas palmeras y las hacen doblar, que uno piensa que se van a partir, pero cuando pasa la tormenta ellas vuelven y se enderezan, vuelven y están firmes. Otra característica de la palmera: aún en el desierto florece y da fruto. El cedro, como lo dice la palabra de Dios, vive muchos años y aún en la vejez se mantiene sano y fuerte. O sea, el cedro vive muchos años y aún en la vejez se mantienen sanos y fuertes. Por eso la palabra de Dios dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hermano, así debe de ser la vida del verdadero cristiano. Que a pesar de las adversidades de la vida o las circunstancias difíciles de la vida, en medio de esas tormentas que a veces llegan a nuestra vida, cuando nuestra barca se sacude, gloria al Señor, o el viento la agita, usted y yo nos mantengamos firmes en el Señor Jesucristo. Por eso Dios nos compara con estos árboles, porque a pesar de las tormentas, ellos ahí están firmes, rectos. ¿Por qué? Porque sus raíces se profundizan y aunque venga el viento, aunque venga la tormenta, cuando todo esto pase, ahí están esos árboles firmes. Gloria al Señor Jesús. Y así debe de ser el cristiano, que aún en medio de este mundo en el cual estamos viviendo, lleno de pecado, porque la maldad se ha multiplicado y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Si usted mira alrededor nuestro se han ido muchos. ¿Por qué? Por causa de la maldad, por causa del pecado. Porque andan dándole placer a la carne. Buscan el placer. Como la mujer de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era la orden? No miren atrás. Ella salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Así hay muchos que un día estuvieron en medio nuestro. Miraron atrás de donde salieron y regresaron atrás. Y hoy solo hay oscuridad. Hoy solo hay problemas en su vida. Hoy solamente hay angustia en su vida, porque dejaron de mirar al Maestro, dejaron de mirar al Señor Jesucristo. Y la mirada nuestra debe de estar en el Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, por eso que las circunstancias a nosotros no nos muevan. Que el cristiano pueda crecer, pueda florecer, que el cristiano pueda agradar a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Que nos mantengamos firmes
en esa roca que es Cristo el Señor. Por eso cada día tenemos que esforzarnos. Por eso cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque sin Él nada podemos hacer. Eso siempre lo tenemos que reconocer. Dependemos de Él. Mientras estemos en este estuche de carne, dependemos de Él y solamente Él nos puede ayudar. Pero esto requiere de un esfuerzo de cada uno de nosotros. Y este esfuerzo es personal. Esto requiere un esfuerzo en la búsqueda de la presencia de Dios a través de la oración. Usted y yo debemos de buscar la presencia de Dios a través de la oración. La Biblia dice: orad sin qué, orad sin cesar. O sea, tenemos que sacar tiempo para orar. Tenemos que sacar tiempo para estar en la presencia de Dios a través de la oración. Tenemos que sacar tiempo y esforzarnos para leer la Biblia. Hermanos, si nosotros no oramos, si nuestros hijos no nos ven orar, si nuestros hijos no nos ven escudriñando la Biblia, pues ellos menos lo van a hacer. Como padres tenemos que darle ejemplo. Amén. Tenemos que esforzarnos a asistir a los servicios para tener comunión los unos con los otros, para escuchar la palabra de Dios. Y déjeme decirle, esa era la vida de los primeros cristianos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era la vida de los primeros cristianos. Y déjeme decirle algo, esa es la vida que agrada a Dios. Dios en esta tarde está viendo nuestro esfuerzo. Usted y yo debiéramos de estar en otro lugar, tal vez dándole la vuelta a Manhattan, por allá disfrutando todavía del tiempo, porque va a llegar el frío. Pero qué bueno que usted y yo hemos tomado la mejor decisión de estar en esta tarde, en este lugar. Y déjeme decirle, esa decisión en esta tarde está agradando a nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos buscando de su presencia, estamos buscando de la llenura del Espíritu Santo, estamos buscando cada día llenarnos más de Él. Hermano, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz, pero ocuparse de la carne es muerte. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que sea Él obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para todos aquellos que tomen la decisión de obedecer la voz de Dios, de obedecer su palabra, de entregar sus vidas al Señor Jesucristo, de no vivir una vida desordenada. Lo que el Señor le dijo a aquella mujer adúltera fue: ni yo te condeno, cuando aquellos hombres la trajeron y la estaban juzgando y condenando delante del Señor. Pero el Señor le dijo: mira, mujer, ni yo te condeno. Vete en paz. Pero hay una palabra que el ser humano no ha podido entender: y no peques más. No peques más. Eso es lo que el Señor quiere del ser humano. Que deje esa vana manera de vivir, que no practique más el pecado y que se vuelva a Dios. Que deje esa vana manera de vivir, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al cual será amplio en perdonar. ¿Habrá alguien en esta hora que esté necesitado de Dios en esta tarde? O que quiera entregarle su vida al Señor Jesucristo y que quiera empezar una nueva vida de hoy en adelante, que quiera nacer de nuevo.
¿Habrá alguien? Déjeme decirle, el Señor está en este lugar y para Él no hay nada imposible. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta? La puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén, gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede obrar de una manera especial. Vamos a orar en esta tarde. Oremos a Dios y digámosle, Señor, obra de una manera especial a través de tu palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este mensaje una vez más que tú nos has dado en esta tarde. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Tú eres el único que nos puedes ayudar. Tú eres el único que puedes obrar en nuestra vida, Señor. Por eso en esta tarde nos hemos esforzado una vez más y estamos en este lugar, Señor, pidiéndote tu bendición, pidiendo de tu ayuda, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Reconocemos en esta tarde, Señor, que dependemos de ti una vez más. Reconocemos, Señor, que somos débiles y que sin ti nada podemos hacer. Por eso hoy nos hemos esforzado para que tú nos des una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos empezar una nueva semana en victoria, llena de tu bendición, Señor, llena del poder de tu Espíritu Santo y